Estas son las noticias reportadas en medios de Estados Unidos con interés para Venezuela, hoy 15 de mayo de 2025. Tras el show provocado por la dictadura por el arribo de la menor Maykelis Espinosa el día de ayer a Venezuela, proveniente de Estados Unidos, donde permanecía bajo protección de una familia sustituta, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado para explicar el caso y desmentir a los voceros del régimen. La niña permaneció bajo custodia de Estados Unidos desde que sus padres fueran detenidos en mayo de 2024 durante la administración de Joe Biden. Ambos fueron deportados a Venezuela recientemente tras haber permanecido en detención por 11 meses en una prisión de Texas. Hace unas semanas, el régimen de Maduro comenzó a propalar la falsa narrativa de que la niña había sido secuestrada por las autoridades federales norteamericanas. Según el comunicado de inmigración, la niña estuvo bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados durante un total de 302 días. Su madre, Yoreli Escarlet Bernal Inciarte, supervisaba el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución para el Tren de Aragua. Por su seguridad, no fue deportada junto con su madre a Venezuela, indicó el comunicado. La niña en cuestión fue repatriada a Venezuela en virtud de una orden judicial. La Oficina de Inmigración y Ciudadanía se remite al gobierno venezolano para determinar si la niña está con su madre o bajo custodia del gobierno, pero al menos sabemos que no estará con su padre, miembro del Tren de Aragua, quien dirigía una casa de tortura y supervisaba homicidios, venta de drogas, secuestros, extorsión y tráfico sexual para la banda criminal. Gracias al presidente Trump, indicó el comunicado, este miembro de una banda terrorista está encerrado en el CECOT, que es la famosa prisión de máxima seguridad en El Salvador, concluyó el comunicado. Figuras de la dictadura como Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello han sido ampliamente criticados por utilizar a la niña Maykelis como herramienta propagandística en un momento en que decenas de miles de niños venezolanos sufren problemas severos de desnutrición, maltrato y falta de acceso a la educación. Muy lamentable. Y en otro comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que un grupo de venezolanos de quienes se sospecha son miembros del Tren de Aragua y que permanecen detenidos en la prisión de Blue Bonnet en Anson, Texas, perpetraron una revuelta en la prisión donde se encontraban, desafiando a las autoridades carcelarias. La revuelta aparentemente se produjo como respuesta a la decisión del gobierno federal de enviarlos a la prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como CECOT, en lugar de enviarlos de regreso a Venezuela. 2 semanas antes, los detenidos escenificaron una formación con las palabras SOS de auxilio en el patio de la prisión, donde jugaban al fútbol. Esta semana, el departamento presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que ponga fin a una orden judicial temporal sobre las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. Esta medida de la administración Trump, fuertemente criticada y que derivó en cientos de deportados hacia una cárcel de pandilleros en El Salvador, ha sido bloqueada por cortes federales. No obstante, el gobierno de la administración Trump insiste en pedir que se desbloquee para proteger los intereses y la seguridad nacional del país. En un comunicado emitido ayer, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los miembros del Tren de Aragua recluidos en el centro de detención Blue Bonnet bloquearon las puertas de su unidad de alojamiento con los catres que utilizaban para dormir. Según lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional, los detenidos
también taparon las cámaras de vigilancia y bloquearon las ventanas de la unidad. Por esta razón pidieron la deportación de los detenidos porque, según denuncian, mantener a estos terroristas extranjeros en las instalaciones de inmigración representa una amenaza grave para los oficiales, el personal y otros detenidos en inmigración. Veremos en qué paran estas protestas y deportaciones. Por otro lado, una jueza federal determinó que el presidente Donald Trump puede usar la ley de enemigos extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos y que se demuestre que son miembros de la pandilla Tren de Aragua. El fallo emitido esta semana por la jueza federal de distrito Stephanie Haynes en Pensilvania parece ser la primera vez que una jueza federal aprueba la proclamación de Trump que califica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera e invoca la ley de tiempos de guerra para deportar a personas etiquetadas como miembros de la pandilla. En otra decisión, otra jueza federal del Distrito Oeste de Texas prohibió temporalmente al gobierno usar esta misma ley de enemigos extranjeros para deportar a personas en ese estado, en el estado de Texas. Al menos otros 3 jueces federales han declarado que Trump estaba usando indebidamente la ley de enemigos extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, son pandilleros venezolanos. Haynes, designada por Trump, también afirmó que el gobierno no ha notificado con suficiente antelación a las personas que enfrentan la deportación bajo la ley de enemigos extranjeros. Ordenó el gobierno que proporcione un aviso con al menos de 21 días de antelación, mucho más que las 12 horas que se han dado a algunos deportados hasta ahora. Este caso plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los que se funda el gobierno de esta nación, escribió la jueza Haynes. El fallo no aborda si el gobierno puede expulsar a personas bajo otras leyes de inmigración, ni si Trump puede invocar la ley de enemigos extranjeros para deportar a personas que simplemente migraron a Estados Unidos y que son miembros de una organización terrorista extranjera, escribió la jueza. Tampoco se pronunció sobre si las personas sospechosas de pertenecer a otras pandillas podrían ser expulsadas bajo esta ley. Sin embargo, afirmó que la ley puede utilizarse para expulsar a ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que sean comprobadamente miembros del Tren de Aragua. La jueza inicialmente aprobó el caso como una demanda colectiva, impidiendo temporalmente que la administración Trump utilizara la ley para deportar a migrantes en su distrito. Sin embargo, el martes levantó esa designación, lo que permitió que se reanudaran las deportaciones siempre que las personas expulsadas reciban un aviso con al menos 21 días de anticipación, tanto en inglés como en español, así como la oportunidad de ser escuchadas sobre cualquier objeción que pudieran tener. En el caso de Texas, una mujer afirmó haber huido de Venezuela tras sufrir acoso, agresión e intimidación reiterados como una forma de persecución política. Llegó esta persona a Estados Unidos en 2023, obtuvo el estatus de protección temporal y actualmente solicita el asilo político. Pero el mes pasado fue arrestada en Ohio y acusada de pertenecer a una pandilla, una acusación que ella ha negado. Actualmente se encuentra detenida en El Paso y solicitó al juez federal de distrito, David Briones, que impida que la administración Trump la deporte a ella y a otros detenidos en la región a Venezuela, porque según ella, la proclamación del presidente viola el derecho al debido proceso de las personas que enfrentan la deportación y equipara erróneamente al Tren de Aragua como una invasión de un gobierno extranjero. Y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a los 2 principales funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia debido a lo que la administración Trump ha llamado la politización de la inteligencia,
según informó el canal de noticias Fox News. El despido del presidente interino de ese organismo, Mike Collins, y de su adjunta María Langan-Rickoff se produce después de que un informe de inteligencia del Consejo que fue emitido la semana pasada contradijera una afirmación de la administración Trump que vinculaba al régimen venezolano de Maduro con la banda criminal Tren de Aragua. Estos funcionarios remanentes de Biden fueron despedidos porque politizaron la inteligencia, declaró la subjefa del gabinete de Gabbard, Alexa Henning, en su cuenta de X. Añadió que la filtración de información clasificada fue producto del Consejo Nacional de Inteligencia, lo cual es ilegal. Ese es el problema, al tiempo que refutaba un informe del Washington Post que afirmó que Gabbard había destituido o marginado a funcionarios percibidos como no partidarios de la agenda política de Donald Trump. Según expertos en pandillas, la amenaza del Tren de Aragua en Estados Unidos es exagerada y mucho menor de lo que afirman los funcionarios de Trump. El gobierno ha calificado repetidamente la otra banda Mara Salvatrucha, una pandilla fundada en el sur de California por refugiados centroamericanos de las guerras civiles de las décadas de 1980, como una pandilla transnacional, y la ha comparado con grupos terroristas y carteles mexicanos organizados, una calificación similar a la que le otorgó al Tren de Aragua. Y hoy el gobierno de Guyana anunció que sus soldados fueron atacados 3 veces en 24 horas en una disputada región fronteriza rica en petróleo, donde Venezuela planea celebrar elecciones este mes. Hombres armados vestidos de civil llevaron a cabo 3 ataques separados contra tropas guyanesas que patrullaban el río Cuyuní en la disputada región del Esequibo, según informó la Fuerza de Defensa de Guyana. En cada ocasión, la Fuerza de Defensa de Guyana respondió con mesura y ningún soldado resultó herido, declaró un comunicado en el que se comprometió a continuar respondiendo a los actos de agresión en la frontera entre Guyana y Venezuela. Ambos países reclaman el Esequibo, que abarca 2/3 del territorio de Guyana y alberga a 125.000 de sus 800.000 habitantes. Guyana ha administrado la región durante décadas e insiste en que las fronteras del Esequibo fueron determinadas por un panel de arbitraje en 1899. Por su parte, Venezuela afirma que el río Esequibo, al este de la región, forma una frontera natural reconocida desde 1777. Sin embargo, el régimen de Hugo Chávez no presentó disputas sobre el tema por recomendación del dictador Fidel Castro, que tenía intereses en Guyana. La prolongada disputa se reavivó en 2015, después que el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubriera enormes reservas de crudo en el Esequibo y alcanzó su punto álgido en 2023, cuando Georgetown comenzó a subastar bloques petroleros en la región. El hallazgo otorgó a Guyana, que fue una colonia británica y holandesa de habla inglesa, las mayores reservas de petróleo crudo per cápita del mundo. Desde entonces, Caracas ha celebrado un referéndum para afirmar su reclamo sobre el territorio y ha amenazado con anexar la mayor parte de la región y convertirla en el estado número 24 de Venezuela. También ha anunciado que el Esequibo se incluirá en las elecciones de gobernador previstas para el próximo 25 de mayo, a pesar de que el máximo tribunal de las Naciones Unidas le ordenó no organizar una votación allí. Las fuerzas de defensa de Guyana declararon también hoy que se mantienen firmes en su misión de proteger la integridad territorial de Guyana y que estaba tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar las fronteras de la nación y mantener la paz y la seguridad en nuestro amado país. Las tensiones se calmaron después que los presidentes de ambos países, de Guyana y Venezuela, acordaran en San Vicente y las Granadinas en diciembre de 2023 evitar el uso de la fuerza. Sin embargo, volvieron a avivarse en febrero pasado, cuando Guyana informó que 6 de sus soldados resultaron heridos en una emboscada en la región. Estados Unidos ha respondido a la disputa promoviendo acuerdos de defensa
del territorio guyanés y enviando asistencia militar al país vecino de Venezuela. Autoridades norteamericanas han advertido también que actuarán si Venezuela promueve un conflicto bélico con Guyana. Hasta aquí las informaciones.